Y bueno, ahora sí, ya le doy el paso a nuestro conferencista del día de hoy. Eric Fabián Rico es psicólogo, especialista en alta gerencia y magíster en administración de negocios, es speaker, consultor organizacional, analista de inteligencia artificial en entornos productivos, empresario, docente universitario y miembro del Comité Permanente en Condiciones Laborales y Salariales adscritas a la Comisión Nacional de Políticas Públicas del COLSE. También cuenta con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de modelos de gestión por competencias, gestión de talento humano, gestión del conocimiento y felicidad organizacional. Eric, muy buenos días, ¿cómo estás? Nicolás, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Quisiera validar que me están escuchando y me están viendo, por favor. Perfecto, Eric, te veo y te escucho muy bien. Yo voy a dejar Bien, aquí compartir pantalla para que tú puedas tener todo el espacio. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la invitación pues, que nos hacen desde la revista. Quiero entonces, permítanme un segundo, comparto pantalla. Quiero que validemos si ya nos estamos observando. Se comparte, ¿verdad? Sí, Eric, está funcionando perfecto. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, te voy a agradecer, Nicolás. Lo que espero pues de este espacio es que sea muy participativo en la medida posible del chat, teniendo en cuenta que al final vamos a tener una serie de preguntas. Entonces, quizás si ustedes pueden ir respondiendo, como para que no se vuelva tan unidireccional la conversación, me gustaría mucho que lo pudiésemos llevar. Bien. En ese orden de ideas, bueno, inicio con una gran pregunta y es ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir? Quisiera que nos preguntáramos eso por un instante e hiciéramos ese análisis. ¿Nosotros vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Ya que ustedes en ese orden de ideas quizás me estén contestando, quiero contarles entonces que actualmente es una de las grandes preguntas que muchas de las generaciones se vienen haciendo y que necesariamente tenemos que hacernos, ¿no? Necesariamente. Como buen profesor, y gracias por esa presentación, les quiero contar que siempre existe un marco de referencia. Estos son algunos de los autores que dan vida a este escenario de flexibilidad laboral. Me remito a algunos, a Ignacio Fernández desde el marco de felicidad organizacional, puedo hablar también desde la creación de valor, en este caso, todo lo que tiene que ver con Felix Oberholzer, profesor de Harvard, al igual que valor compartido de Michael Porter. Entre otros referentes como Armstrong, podemos acá también tener a Peter Drucker que hacen que este ejercicio tenga vida, ¿vale? Bien, quiero hacerles una pregunta también en el marco de un proceso diagnóstico. Einstein decía que actualmente la decisión más difícil es entender si hoy, estimados empresarios, estimados participantes, ¿viven ustedes en un universo amigable o viven ustedes en un universo hostil? Quiero que pensemos en eso. A hoy 15 de mayo, ¿qué opinaríamos? ¿Viven en un universo amigable o viven en un universo hostil? Bien. Quisiera también preguntarles a ustedes si hoy, quizás, si supiéramos que hoy no vamos a fallar, ¿qué intentarían? ¿Qué harían ustedes hoy si supieran que no van a fallar? Bueno, ¿y por qué estas preguntas, verdad? Pues quiero contarles que la valoración de lo que nos sucede es lo que genera la experiencia en cada uno de nosotros. Eso hace entonces que podamos percibir, si tú consideras, ustedes consideran que el universo en el que viven es un universo amigable, podemos ver entonces oportunidades de posibilidades. Si lo vemos quizás hostil, vemos retos. Para los dos casos es supremamente valioso tener esta perspectiva y hacernos estas preguntas para entender todo lo que viene siendo hoy el trabajo y su flexibilidad. Bien, con un poquito de contexto les quiero contar que el Foro Económico Mundial ya ha plantado específicamente unos riesgos. En 2023 a 2024 se hizo una actualización en donde definitivamente existen unos riesgos que todas las personas en todas las regiones, en todas las locaciones del mundo se encuentran viviendo. Aquí tenemos retos ligados precisamente a lo económico. Estamos viendo que hay una crisis económica en el mundo, ¿sí? Definitivamente tenemos unos riesgos ambientales. El cambio climático es una de las grandes tendencias que está afectando a las organizaciones. Hace algunos días en el Ministerio de Salud y Protección Social presentando una investigación que hicimos desde el Centro de Pensamiento, Talento Humano y Organizaciones Saludables del Politécnico Colombiano, poníamos en evidencia que a futuro vamos a tener que entender si un cáncer de piel, en este caso, pues posiblemente una enfermedad derivada del tecnoestrés, ¿sí? Pues definitivamente va a ser de origen laboral o será entonces de origen común. Y eso va a hacer que nos replanteemos la forma en que trabajamos. Entonces, el cambio climático es uno de los grandes riesgos. Tenemos riesgos, como bien lo saben, geopolíticos. Necesariamente las guerras que se están viviendo en el mundo están afectando la forma en que negocian los países, la forma en que se comunican las naciones. Y eso hace que las dinámicas del trabajo cambien.
Quiero hablar también de los ciberataques. Ya sabemos que todo el tema tecnológico es uno de los grandes riesgos que estamos viviendo. Ya las inteligencias artificiales están generando ciberfraudes y eso hace que nos evoquemos a esto como un riesgo, ¿no? Entonces, también aquí hablaremos de las brechas digitales, aunque las inteligencias artificiales nacen con OpenAI, pues en 2022 con ChatGPT, pues estamos viendo que ese es el inicio de uno de los grandes cambios que ha venido teniendo la humanidad y que precisamente en un futuro ChatGPT o BART en este caso, Cloud, son de las que podríamos decir son las peores a futuro que vamos a tener. Pero quiero centrarme entonces en las sociales que de una u otra vez están afectando directamente nuestro desarrollo. Y aquí está entonces el costo de la vida, ¿sí? Las enfermedades crónicas, la crisis del empleo, en este caso la malinformación. Hoy sabemos entonces que también la migración representa un problema para los países porque, bueno, sabemos bien que la migración está generando diferentes situaciones. No quiero hablar de problemas, quiero hablar de situaciones particulares. Y, claro, el colapso en todo el sistema político y económico, ¿no? Entonces, quiero centrarme en las enfermedades que se están presentando y que aquí, pues, si ustedes lo observan, entenderemos que existen unos riesgos de salud mental. Y por ello es que estamos acá el día de hoy. Entender que la flexibilidad laboral es una necesidad imperativa, pero que no necesariamente esa flexibilidad laboral o ese work and life, del cual hablaré un poco más adelante, significa que las personas y las empresas deben generar valor. Por eso hablaba de creación de valor. Entonces quiero darles unas cifras. Los trastornos mentales representan un costo de 2.5 a 8.5 billones anuales en pérdidas de productividad según la OCDE. Es decir, todas las enfermedades de origen mental, demencias, Alzheimer, acá podemos hablar Korsakoff, bueno, Parkinson, de diferentes enfermedades o trastornos mentales, están generando una pérdida de productividad. Y Colombia, en su última medición que hizo precisamente la Secretaría de Salud, mostraba que más de la mitad de nuestra población padecía, tenía o estaba padeciendo una enfermedad de salud mental. Así las cosas, lo que estamos percibiendo precisamente es que debemos empezar a prevenir, no entrar en una cultura de la intervención, que bien lo hacemos, ¿no? Pero tenemos que hablar de la prevención. En Colombia, por ejemplo, la depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales. Quedamos de posición 10 a nivel Latinoamérica. Tenemos unos índices grandes en depresión y que recordemos que la depresión como trastorno es una sensación de vivir en el pasado, ¿no es cierto? Vivir en situaciones que ya ocurrieron y que definitivamente ya no podemos decir lo que antes en generaciones anteriores decíamos como es, deje los problemas en la casa, sino por el contrario, hoy en día sabemos que las personas llegan a sus entornos laborales con estos problemas que son el tejido empresarial, un tejido grandísimo en Colombia que equivale al 95% de empresas pymes, que quizás muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que realmente son el tejido empresarial. 5% serán grandes empresas y de allí que veamos que la depresión se ha tomado unos espacios gigantescos. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero si nosotros vemos la relación directa entre los suicidios en Colombia, se presentan más suicidios en hombres que en mujeres. Las mujeres tienen más tendencias. Así las cosas en los trastornos mentales, neurológicos y adultos mayores, Alzheimer, demencias, depresión, pues también contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles generan un costo gigante en la salud pública. Por eso hoy hablo de ello y por eso pongo esto sobre contexto. Y aquí tocamos entonces un punto neurálgico y es el burnout, el síndrome del colaborador desgastado. ¿Sí? Un síndrome pues, que acopla diferentes sintomatologías, dentro de los cuales el 90% de los casos de burnout o de estar quemado en el trabajo coinciden con depresión mayor. Y pensemos en esto, una persona cuando tiene una enfermedad de origen mental va a ser menos productiva que una persona que goza de bienestar. El gasto público en Colombia o en la región en este caso es apenas de un 2%. Y ese presupuesto obviamente se destina a hospitales psiquiátricos. Miremos entonces la salud mental desde un marco biológico, enfermedad de base, desde la medicina psiquiátrica y desde la salud mental como la conocemos nosotros desde lo psicológico. Entonces aquí tenemos una división grande que tenemos que entrar a trabajar. Y medicina legal, perdón, ha registrado un número de muertes significativas, 4.067 muertes, 2.231 corresponden a homicidios. Ya vimos qué sucedió el Día de la Madre, es del día en donde se presentan más asesinatos, homicidios, bueno, riñas en Colombia, ¿no? Entonces, esas cifras nos permiten entender a nosotros
que la productividad se está viendo afectada por este tipo de enfermedades, depresión, ansiedad, el mismo burnout, ¿no? El síndrome del colaborador desgastado. Esto afecta psicológicamente, trastornos del sueño se presentan, trastornos alimenticios, y bueno, sobre la productividad, pues aquí les quiero mostrar unas cifras particulares. ¿Qué está mencionando la OSD, la organización precisamente, y la W, un documental supremamente interesante que les recomiendo que veamos, y es cuando el trabajo enferma? Estamos viendo que en la mayoría de los casos, si no es en los países donde se han hecho mediciones de este nivel, aquí hablamos de mediciones grandísimas de consultoras como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Gartner, por ejemplo, han mostrado que el trabajo que beneficia a otras personas está mal remunerado. Entre más positivo sea el efecto para la sociedad, peor será el salario. Unas cifras interesantes que me interesa que conozcamos es que un empleado de limpieza en un hospital genera 10 veces el valor de su salario. Un cuidador de niños genera 7 veces el valor de su salario. Pero un empleado de banco londinense destruye 7 veces el valor de su salario. Lo destruye no porque estemos hablando que no es productivo o improductivo, sino que finalmente no está alcanzando ese nivel de valor por una función social. Y miren que los millennials son un 40% más pobres que las generaciones anteriores a su edad. ¿Por qué hablo de los millennials? Porque precisamente los millennials son los que van a entrar ahorita a hacer ese relevo generacional. Y les quiero contar otra cifra interesante, es que solo el 20% de los trabajadores están realmente comprometidos y raramente sus superiores están capacitados para este ejercicio. Además de esto, muy pocas veces los trabajadores tienen una relación directa entre mi trabajo y mi proyecto de vida. Aquí está el quid del asunto. Como empresas debemos empezar a generar una relación gana-gana, en donde el proyecto de vida de la persona se articule directamente con el plan estratégico de la compañía. Algunos dirán, bueno, ¿y esto es viable? ¿Esto es fácil de hacer? Pues tenemos que plantear algunos escenarios. Más adelante les daré unas herramientas con las que nos iremos hoy. Si ustedes quizás no han implementado estrategias de flexibilidad horaria o en este caso salario emocional, que creo que sería un buen punto para hablar, tendremos algunas herramientas que puedo, por supuesto, compartirles y que vamos a dialogar el día de hoy, ¿no? Entonces, en algunos estudios, como el Índice de Competitividad del Talento Global, es un informe internacional que se hace, a 2023 vimos que los países más competitivos en atraer el talento humano se encuentran en el eje euro. ¿Sí? Lo más cercano que tenemos nosotros acá es precisamente un Estados Unidos, que se encuentra en la posición 3, y si vemos un poco más abajo, pues tendremos otros países, precisamente con Canadá, que tiene un punto o que logró una posición 13 en este ranking que mide diferentes países, ¿no? Las 10 regiones o los 10 países con mayor atracción de talento humano son precisamente las que se encuentran en el eje euro. Y eso hace entonces que hagamos una reflexión. Colombia como país, con una tasa de informalidad del 56%, según la última cifra que revisé del DANE, pues entendería entonces que es un país de informalidad. Y adicional a nuestra tasa de desempleo está ocupando el 11.6%. Ahorita miraba una tasa española de desempleo y España tiene una tasa, si no estoy mal, es más o menos 23% de desocupaciones, que casi una persona de cada 4 está desempleada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que estas empresas han entendido que la mejor forma de captar el talento humano es a partir de la fidelización y de las estrategias flexibles. Somos muy buenos en Colombia generando talento humano, eso lo reconozco y debo ser totalmente taxativo en ello, pero bueno, otros países captan esa fuga de cerebros y los vinculan directamente a sus empresas, a tal punto que la mayoría de personas que, pues en este caso, se van a otros países, no regresan y el conocimiento queda precisamente en otras naciones. Entonces, en investigaciones preliminares quiero contarles cómo hablar desde los procesos de salario emocional, invertir en el talento humano, tienen unos puntos importantes. Quiero entonces hablar de algunos. En este caso tenemos cifras como la reducción de hasta un 300% en el riesgo de tener accidentes laborales cuando se invierte en talento humano. Se afectan positivamente las negociaciones. Gallup, ¿sí? En 2019 encontró que las personas que se encuentran conectados emocionalmente con su trabajo y en su lugar de trabajo son un 21% más productivos. Great Place to Work, el mejor lugar para trabajar, encontró que hay un retorno a la inversión 3 veces mayor que el promedio del mercado. ¿Sí? Y McKinsey, pues también durante la pandemia hay un aumento del 21% en la productividad y un 22% en la satisfacción laboral cuando se invierte precisamente o se prioriza el bienestar emocional. Por eso cuando hablamos de flexibilidad laboral, yo debo de inmediato referirme entonces al work and life, equilibrio vida-trabajo, ¿vale?
Y aquí menciono una de las grandes motivaciones que moviliza a las personas. Quiero que partamos de un punto, participantes empresarios, y es que nosotros como empresa, y en este proceso de consultoría que nosotros investigamos desde la academia y articulamos con el sector real, buscamos entonces entender qué le duele a la planta, qué le duele a las personas, qué los motiva. Esa es una gran pregunta que quiero yo hacerles a ustedes. ¿Qué los motiva? ¿Qué los motivó a estar el día de hoy acá? Y agradezco, por supuesto, si hacen esas participaciones que leeré al final, pero que me interesa conocerlas, ¿no? Entonces nosotros, según Pérez y López, tenemos tres tipos de motivaciones. Nos motivan tres cosas. Una, de carácter extrínseco, en este caso una retribución como lo material, ¿sí? O lo emocional. De carácter intrínseco, es decir, aprender y crecer, en este caso desde una perspectiva personal. Pero las que hemos visto que tienen una gran importancia y que supera algunas expectativas son las trascendentes. Voy a poner un ejemplo, yo como profesor formo a mis estudiantes, formo a empresarios, personas que van a ser socialmente rentables y que de una u otra manera van a generar un bienestar a la sociedad. Entonces, esos beneficios o esas acciones orientadas a que otros reciban beneficios se denominan motivaciones trascendentes. Debemos conocer que le duele a las organizaciones, debemos reconocer que le duele a nuestro equipo de trabajo. Y quiero que se hagan una pregunta como líderes y es, ¿conozco mi planta? ¿Conozco mi equipo de trabajo? ¿Sé lo que los moviliza y bajo qué motivos desarrollan procesos de trabajo? Bien. Otro ejercicio que les quiero mostrar, ya entrando un poco al work and life, equilibrio vida-trabajo, pues es precisamente la investigación que hizo Forbes al calificar 128 ciudades importantes de todo el mundo. Más o menos estas mediciones se hacen con 143 países, incluido Colombia. Bueno, en este caso, incluidas regiones o ciudades principales como Bogotá, Medellín, entre otros, ¿no? Esta puntuación tiene una puntuación sobre 100 y aquí se analizan temas como el índice mundial de felicidad, que más adelante lo tomaré como ejemplo, el ranking del índice de desigualdad de género, el marco inclusivo, horas de trabajo promedio, cuántas horas trabajan ustedes actualmente con la nueva ley de reducción horaria, ¿no? Vamos a 2026, esperamos entonces tener 42 horas y ahorita pues estamos en 47 con esa reducción que estamos haciendo paulatinamente, ¿no? Vacaciones anuales mínimas legales, relación entre el precio de la propiedad y los ingresos, que ahorita estamos viviendo una hiperinflación, lo que ha hecho que hay una burbuja inmobiliaria, ¿no? Proporción de vacantes de trabajo remoto e híbrido, política de licencia de maternidad, parques y reservas naturales, que hemos visto aquellas empresas que tienen espacios abiertos también han aumentado la productividad por estar en espacios abiertos. Qué increíble, ¿quién lo iba a pensar? Tasa de desempleo y horas de sol. Imagínense, aquí estamos viendo que nuevamente las cifras llevan entonces a que sean los países del eje euro los que se encuentren entonces, o los países nórdicos, en este ranking como favoritos, ¿no? Aquí hablamos de ciudades de 5 minutos, en donde tú en 5 minutos tienes la empresa, te vas entonces en un espacio reducido de tiempo a los bancos, entre otras cosas. Pero para entender esto tendríamos que remitirnos a lo que genera felicidad y cómo estas mediciones se han venido haciendo. El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, ¿sí? Se reconoce en países como Bután, ya desde 1970 reconocieron que la felicidad está por encima del Producto Interno Bruto. Es algo que vamos a medir, ¿sí? Y eso hace entonces que se midan elementos como enfoques inclusivos, equitativos, equilibrados, que se prime el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, ¿sí? Elementos como la felicidad y el bienestar de los pueblos. Y entonces entramos a mencionar que la felicidad y el bienestar son la definición de un nuevo paradigma económico, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de este tema? Porque aquellas organizaciones que han privilegiado el bienestar emocional sobre las personas y han entendido que necesariamente si mi talento humano tiene bienestar va a ser más productivo, ¿no? Y aquí, bueno, les cuento que los países más felices en América Latina, pues bueno, aquí tenemos el más cercano que es Costa Rica. Finlandia, pues es el primer país en el mundo que ha logrado tener unos indicadores significativos sobre felicidad. Esto lo mide Gallup y esto permite también hacer rendiciones de cuentas como por ejemplo países inversores. Entonces nosotros ya veremos en qué punto nos encontramos. Pero para ponerle cifras y para poner esto sobre la mesa, pues miren que lo que podemos ver es que los países más infelices del World Happiness Report, si ustedes gustan, les puedo compartir estas diapositivas, esta presentación, en donde encontrarán todos los informes, toda la base epistemológica bajo la cual y el marco normativo en el que me baso para decir esto, pues ven entonces que los países más infelices necesariamente serán aquellos que están en conflicto.
Sí, tenemos un Afganistán, que ya sabemos el conflicto que viene viviendo. Lesoto, Líbano en este caso, Malawi, Botswana, Zambia. ¿Sí? Pero aquí lo curioso es, bueno, son infelices, ¿no es cierto? Pero ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esa perspectiva? A mano derecha, y aquí yo señalando, ustedes encuentran un cerebro, una tomografía axial computarizada de un ex cerebro en la parte izquierda que se encuentra supremamente azulito, frío podríamos decir, ¿no es cierto? Es decir, con un cuadro de depresión. Y a la derecha encontramos entonces un cerebro que se encuentra no deprimido, ¿sí? Con una gran activación. Recordemos que la depresión genera inactividad o, bueno, genera una serie de conductas que no le permiten a la persona funcionar de forma satisfactoria. Uno diría, bueno, ¿y qué hizo esta persona o este cerebro entonces para poder llegar a un estado de activación o de no estar deprimido? Pues curiosamente la pregunta sería, ¿es cada cuánto nosotros hacemos una pequeña caminata, unos 15 o 20 minutos de caminata? Yo usualmente lo hago a la hora del almuerzo, tengo mis 20 minutos, saco a mis mascotas y tengo ese equilibrio de poder entrar en una desconexión laboral y entrar allí en ese proceso de activación. Entonces, la flexibilidad laboral medida en estas microactividades que no requieren una inversión diferente a tener una hora significativa para hacer estos paseos, genera entonces un rendimiento y una productividad en las personas. Ahora, ¿dónde está Colombia? ¿No? Aquí les explico los 6 factores. Nosotros estamos dentro de 143 países, quedamos en el puesto 78. Sí, nosotros estamos como entre la mitad. ¿Qué se mide allí? Producto Interno Bruto per cápita. Nosotros más de la mitad de nuestro Producto Interno Bruto se va a la deuda externa. El apoyo social, pensémonos entonces cómo estamos nosotros en apoyo social. La esperanza de una vida sana, la libertad social, la generosidad. Y este último me encanta pensarlo y es qué tanta ausencia de corrupción existe en Colombia, ¿no? Entonces, así se mide, estos factores se miden a partir de diferentes métricas. Aquí ustedes encontrarán curiosidades, por ejemplo, que Argentina, que aunque tiene un déficit económico en este momento, pues se encuentra en un punto 47, ¿sí? Perdón, en 48. O Rusia, que se encuentra en conflicto armado, pues está en este momento en un puesto 72. Entonces miren que aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? Y para seguir mostrándole algunas cifras, quiero contarles entonces que existen hoy las 10 principales causas de muerte y discapacidad desde las Américas para abajo, casi que desde Canadá para abajo, son enfermedades no transmisibles. Y ojo, las empresas, al poder hacer este análisis, debemos evaluar si estas enfermedades son de origen laboral o se han generado a partir de la actividad económica que desempeña la persona. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos, en primer lugar, las isquemias, los infartos, tenemos las demencias como Alzheimer u otras demencias, tenemos acá enfermedades crónicas pulmonares, a nivel infeccioso de pues, respiratorio bajo, diabetes mellitus, ustedes no se imaginan en este momento la tasa de diabetes que existe en Colombia, ya estamos viendo que jóvenes de 22 a 25 años están desarrollando diabetes, cáncer de tráquea, de bronquios, enfermedades renales. Me encanta pensar entonces que se está tratando de mitigar estas enfermedades, pero bueno, estamos en ese proceso. La violencia interpersonal y la hipertensión. ¿Por qué menciono que no son transmisibles? Porque definitivamente este tipo de enfermedades con una muy buena prevención pueden entonces generar ese no gasto público que se genera al hablar precisamente de una inversión en salud pública, que muchas veces pues el estrés laboral genera cáncer laboral. ¿Sí? Hay muchos tipos de cáncer que se derivan de la actividad y bueno, en este caso ya el burnout, desde el CIE-11, es el Manual Diagnóstico de Enfermedades a nivel mundial, ya la cataloga como una enfermedad de origen laboral. Y entonces pues la depresión y la ansiedad per se estarían allí. Ahora miren, unos signos de estrés laboral, hagámonos esa pregunta, ¿cómo estamos nosotros? Trabajar 55 horas o más a la semana aumenta en un 35% el riesgo de presentar un ACV, un accidente cerebrovascular, ¿sí? Y en un 17% el riesgo de fallecer a causa de una cardiopatía isquémica. Entonces, bueno, miren que a la pregunta aquí sería ustedes cuánto duermen. Por favor, escríbanme allí cuánto estamos durmiendo. Si realmente nosotros estamos cumpliendo esas 8 horas que nos pide entonces la Organización Mundial de la Salud. Porque, y sé que es complejo, ¿no? Alguien dirá, bueno, pues es que en un país como Colombia, en donde no hacemos un elogio a la lentitud como el que estamos haciendo hoy, estando aquí en ese espacio que ustedes pues se encuentran recibiendo y que yo estoy brindando, por supuesto, pues veamos cómo estamos nosotros descansando, si realmente tenemos un sueño reparador. Entonces, los signos de alerta, en este caso,
emocionalmente nos sentiremos exhaustos, nos sentiremos como con ese lag de motivación, es decir, ese embotamiento, ese deseo de renunciar, esa irritabilidad, ese deseo de salir corriendo y, bueno, la baja productividad. Esto lo dice la Asociación Americana de Psicólogos, ¿no? Y bueno, aquí hay unas herramientas que empiezo yo a dar en este conversatorio y es cómo abordo el estrés crónico. Pues poniendo límites, que es totalmente funcional, aprovechar tu sistema de apoyo. Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, existe una alarma contra la soledad. Hay personas que fallecen de soledad y eso genera un gasto público y eso, por supuesto, genera deserción en el contexto laboral y afectación en la calidad de vida y el desarrollo de las personas, ¿no? Hacer un compromiso relacionado con la salud. Ustedes almuerzan a una hora específica, ustedes almuerzan todos los días, tenemos hábitos alimenticios saludables. Bien, esas son preguntas que les quiero hacer para que allá en sus empresas y ustedes como empresarios las tengan presentes. Ahorita estamos con el tema de la positividad tóxica y no quiere decir que yo haga un elogio a que todo es perfecto porque no lo es, pero las personas que en un marco de referencia, como lo mencionamos inicialmente, consideran que viven en un universo amigable, pues tendrán más herramientas para ser resilientes, que es esa capacidad de salir avante en situaciones donde posiblemente las situaciones no son como esperábamos, ¿no? Y por supuesto buscar ayuda adicional. Ahora bien, nuevamente cito a la American Psychologist Association, que nos dice en 2023 que el 33% de los adultos, en las mediciones que han hecho, haga lo que haga, seguirá estresado, ¿sí? Entonces el estrés es una enfermedad gigante, ¿bien? No voy a leer todo este párrafo, pero les quiero poner entonces marcos de referencia como objetivos personales y objetivos laborales. El objetivo personal, lo que busca la persona, y el objetivo laboral, lo que busca la empresa. Resulta que, como ya lo vimos, necesariamente tenemos que hacer una apología a la felicidad en el marco de las mediciones que se han hecho. Pero miren que aquí tomo una referencia importante de, esto se llama Cartas a la directora del diario Es País, de una persona que pertenece al Instituto de Felicidad de Copenhague. No lo voy a leer todo, pero me detengo a leer un fragmento importante. Mucha gente me pregunta qué hacer para ser más feliz, o al menos tanto como los daneses. Ya vimos el puntaje de los daneses. Si queremos vivir como los daneses, dejemos de evitar la infelicidad. Quiero leer hasta ahí, pues obviamente ya lo demás es una percepción muy personal, pero me parece importante que también hagamos ese análisis y es que tanto nosotros entendemos las emociones no tan positivas. Las emociones no son buenas ni malas, sino realmente son emociones. Y vienen datos. El 60% de las reestructuraciones no contribuyen a ningún cambio positivo, por el contrario, generan una disrupción y un mal ambiente laboral. 2, 68% de las personas permanecen en las empresas si reciben apoyo. Y eso en un proceso de selección equivale a más o menos el 125% de dinero, de pérdida de dinero cuando una persona renuncia de manera voluntaria. ¿Sí? Obviamente hay renuncias pues que se deben hacer desde la terminación de un contrato, pero en este caso es cuando la persona renuncia, pues porque no recibe un apoyo, por ejemplo. Gallup lo menciona muy bien. Entonces estamos en un momento clave y me encanta estar en el área de gestión humana porque eso nos va a llevar a nosotros a ver posibilidades emergentes. Esto lo menciona también el Foro Económico Mundial con cifras de este trimestre. Hay posibilidades emergentes en qué? En datos de inteligencia artificial. Hoy en día el oro y el petróleo es la analítica de datos. La economía del cuidado, como en este caso yo quiero también acuñar otro término y es el brain economy, economía cognitiva, que tanto nosotros valoramos la resiliencia, la toma de decisiones, el trabajo en equipo. Si ustedes están de acuerdo conmigo y muchos de ustedes de pronto lo han vivido, muchos de nosotros nos formamos como líderes de forma expedita, es decir, haciéndolo, sí, haciéndolo a diario, generando ese hábito y a priori, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las competencias se hacen ya en el marco práctico, en la pragmaticidad. Y no estamos validando pues que esto se pueda transformar y se pueda llevar a cabo. Entonces, la brain economy, la economía cognitiva, lo que dice el TEC de Monterrey, por ejemplo, es que eso puede ser un activo que genera productividad y que genera entonces una gestión positiva del conocimiento. Hoy en día estamos hablando de las economías monocromáticas, la economía verde, por ejemplo, situada entonces en la naturaleza y en cómo esos recursos pueden ser funcionales, la economía azul, en donde las empresas o las zonas o las regiones pueden ser sostenibles con sus propios recursos, la economía naranja, pues que no quiero entrar en ella, pero son economías de industrias creativas, o esta que me encantó pensarla es la economía plateada, ¿sí? En donde
Entendemos que existen personas mayores que están aún con ganas o deseosas de seguir trabajando y se centran en ellos. Cómo las personas de diferentes edades y de edades avanzadas, pues, que pueden ser productivas laboralmente, se pueden involucrar. Porque el llamado en este momento es que todas las personas entremos y mejoremos el contexto del trabajo y creemos un Producto Interno Bruto o generemos valor. Tema de ingeniería y tecnología, me encanta ahorita ver como posibilidad emergente las personas y la cultura. Eso es lo resalto precisamente por eso, porque es un eje en donde debemos empezar a trabajar. El desarrollo de productos y servicios, aquí menciono la economía circular, toda nuestra cadena de abastecimiento debe estar ligada a ello. El marketing, el contenido y ventas, pues está siendo importante, ¿no? Ahora, les quiero aquí hacer unas preguntas, ojalá ustedes me puedan responder allá. Aprendamos desde la adversidad. ¿Hace cuánto creen que se creó la rueda? ¿Hace cuánto creen ustedes que se creó la rueda? Bien, ahí ojalá me estén contestando, no puedo ver, pero bueno, ahorita miraré sus respuestas. Más o menos, la rueda tiene, pues los indicios nos dicen que hace 5.000 o 10.000 años se crea entonces o se descubre la rueda, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto creen ustedes que se hizo la maleta? Aquí, ¿cuánto creen que la maleta? Cargar un utensilio que nos sirva para cargar cosas. Bien. Bueno, quiero contarles, 600 después de Cristo. ¿Y hace cuánto creen que se desarrolló la maleta con ruedas? La primer patente de maleta con ruedas. Para poder responder a eso, y ustedes que me están contestando, por supuesto, les quiero contar que el hombre llega a la luna en 1969. Aldrin, Buzz Aldrin, ¿no es cierto? Llega a la luna, ¿sí? ¿No es cierto? Llega a la luna, es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y resulta que la primer patente de maleta con ruedas se hace en el 1970. Quiere decir que Aldrin, Colin llegaron entonces a la luna o subieron su nave cargando sus propias cosas sin una maleta con ruedas. Y lo que observan acá no es nada diferente a una creación o una imagen desde inteligencia artificial. Aquí la utilicé con Bing Creator de Copilot, en donde le dije, bueno, dígame en qué momento nace entonces la rueda o se presenta la rueda. Miren que relaciona la inteligencia artificial con el fuego. Entonces allí tendremos algo, todo cambia, todo es transitorio y lo único permanente es el cambio. Si nosotros empezamos a ver la historia de Blockbuster, que fue precisamente, pues digámoslo así, reemplazada por un Netflix. Blockbuster tenía una metodología de rentar videotapes, ¿no es cierto? En Estados Unidos era grandísimo esto. Hoy en día solo queda uno, es un Airbnb. Pero ya no existe esta franquicia, ¿no? Netflix presenta con sus dos creadores, ¿no es cierto?, el modelo donde le dice, oiga, ¿por qué no más bien les damos un DVD a las personas? Y en ese orden de ideas, pues Blockbuster dice, no, es una muy mala idea. Aquí esto permanece así, no vamos a cambiar. Pero curiosamente en Netflix, este semestre, este año, por primera vez, no ha sido la primera en generar mayor utilidad y ha sido entonces pues reemplazada en términos de cuantía por HBO, por DirecTV Go, por Fox Now, Amazon, YouTube, Disney Now. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si nosotros miramos por lo menos la bolsa o miramos entonces Golden Sachs, por ejemplo, cuando miramos nosotros las empresas que estaban de primeros hace 30 años, hoy en día no muchas están allí. Con las .com quebraron muchos y hoy en día vemos que hay muy pocas que permanecen en ese ejercicio. Entonces todo cambia, todo es transitorio y lo único permanente es el cambio. Así las cosas, la única alternativa para no desaparecer es aprender. Y miren esta imagen tan curiosa, ¿no? Lo siento, tengo mucho trabajo que hacer, no tengo tiempo para escucharle. ¿Y qué le está ofreciendo entonces la persona que está detrás del leñador? Pues una sierra, ¿no es cierto? Y a veces nos pasa, a veces las ideas no son escuchadas o las propuestas no son escuchadas porque definitivamente no tenemos tiempo para escuchar. Hay que escuchar a nuestra composición y nuestra planta laboral. O esta, por ejemplo, trabajamos como si la fecha límite fuese ayer. No sé si les pasa, ¿no? Entonces, todo el trabajo debe ser hecho de inmediato. No tenemos entonces ese espacio, sino trabajamos como si la fecha límite fuese ayer. Y miren que acá le está pasando una rueda y le dice, no, tranquilo, estamos muy ocupados. ¿Sí? Estamos muy ocupados para improvisar. Y les está proponiendo acá la rueda, ¿no es cierto? La estrategia es el futuro que se quiere hacer. Esto me encanta porque la resistencia al cambio dentro del marco de la flexibilidad laboral se debe tener, se debe aplicar, se debe reconocer, ¿sí? Lo que, como bien lo mencioné antes, se hacía de una manera posiblemente hoy se esté transformando.
Entonces me encanta pensar que muchas empresas líderes, o en este caso líderes o jefes, que es una gran diferencia, pues tienen este comportamiento. No estoy abierto a nuevas ideas que se parezcan a las mías. No sé si les ha pasado, ¿no? Pensemos entonces en nuestros líderes. Y hoy en día no hay proyectos a largo plazo, ¿no? Solo les preocupan los números, no nosotros. Muchas empresas, muchas personas ya han comprendido, o en ese paradigma de la nueva forma en que se trabaja, pues que definitivamente solo preocupan los números y las personas no. Entonces, el nuevo paradigma desde el marco de la felicidad es invertir en procesos como salario emocional. Entonces, les quiero poner dos perspectivas, ¿no es cierto? Están observando acá en pantalla a Christian Lindner, ministro de Finanzas alemán. Él mencionó que nunca en la historia de la humanidad una sociedad ha aumentado su prosperidad trabajando menos. Ergo, esto ligado a que precisamente Carsten Meyer, CEO de Intrapreneur, está liderando con 65 empresas de Alemania el experimento desde septiembre de 2023 más grande de la reducción laboral a 4 días de trabajo por 6 meses. Y él nos dice, o él plantea lo siguiente, es, no se trata de trabajar más, se trata de trabajar mejor. Ya la reducción de tiempo no significará necesariamente trabajar un día menos. Pero si nosotros observamos entonces a Christian Lindner, quizás sea un baby boomer, y si observamos a Carsten Meyer, será otra perspectiva en este caso de un millennial, por ejemplo. Entonces, ya otros países, otras regiones han utilizado y han decidido precisamente, por ejemplo, en Oriente, reducir la jornada laboral. Y eso no necesariamente entonces va a reducir la productividad. Estamos en esos experimentos, vamos a ver qué nos dice entonces las evidencias científicas, ¿no? ¿Y cuál es la ruta en este caso para poder empezar a trabajar sobre la flexibilidad? Ya para sentar un poco más esta conversación que me enriquece saber que podemos trabajarlo. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que a partir de diferentes instrumentos, llámele entrevistas, llámele encuestas, llámele pues modelos de gestión, debemos identificar qué le duele a la organización, ¿sí? ¿Qué necesitan las personas frente al marco de la flexibilidad o salario emocional? Debemos entrar a diseñar una propuesta basada en que no estoy atacando el síntoma, estoy atacando la enfermedad, lo que entendemos que motiva o que desmotiva a las personas. Así las cosas, debemos entrar en un proceso interventivo. Cuando yo diseño la propuesta, debo entrar a desarrollarla e implementarla. Y por supuesto, siempre será muy bueno el seguimiento. Yo siempre sugiero que en estos procesos nosotros hagamos una medición previa y una medición posterior, porque muchas veces el azar también hace lo suyo y puede que los resultados sean derivados de variables extrañas, ¿vale? Ahora bien, vienen las estrategias. Me interesa entonces que ya entendiendo cómo está el mundo, el contexto, cómo se está percibiendo las personas, cómo están los datos alentadores o desalentadores, empecemos a utilizar estrategias para hablar de flexibilidad laboral, entendido como ese equilibrio vida-trabajo. Entonces, la experiencia del empleado, la experiencia del empleado, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que debe ser significativa e inspiradora. ¿Sí? Los programas de ejercicio programados o apoyo emocional ya los están trabajando, ya existen en sus empresas este tipo de estrategias. La cultura de resultado y no de horas. Nosotros medimos es hora presencial, en este caso nos basamos en los resultados. La flexibilidad horaria, hemos visto que el teletrabajo, por ejemplo, el 1221-2008 ya existe en Colombia desde el 2008. Y lo que estamos viendo es que las personas comprometidas con su trabajo necesariamente serán más productivas. Ahora bien, se sugiere que cuando hablamos de teletrabajo se realice en el marco de un proceso previo de entrenamiento. Si llega el recién llegado, ¿sí? Y lo manda a teletrabajo, o en este caso una modalidad híbrida, pues podemos tener dificultades porque la persona no está entendiendo la cultura y debe entrar en ese proceso de onboarding, ¿no? Entonces la flexibilidad horaria es enriquecedora, sin embargo también debemos empezar a ver qué efectos tiene estar todo el tiempo en un contexto de trabajo en casa, por ejemplo. Es importante que la persona empiece a socializar y empiece a trabajar en conjunto con sus pares en contextos presenciales o coworking, que se están dando muy bien. El feedback y feed forward, ¿no? Feedback es hacer quién rompió el vaso, ¿sí? En las empresas nos encanta decir quién rompió el vaso, de quién es la culpa, ¿sí? Y usualmente en las empresas la culpa es de la vaca, ¿no es cierto? Entonces, cuando entendemos que el feedback se debe hacer sobre el proceso, ¿vale? Sobre lo que estamos ejecutando, pues tendremos un pensamiento más enriquecedor que permite entonces culturas innovadoras como la de Google, o mejor, la de Apple, que es equivóquese, pero equivóquese rápido para saber entonces qué debemos hacer y poder mejorar nuestra rentabilidad o nuestro talento humano. Y el feed forward, que es la estrategia de planearnos o pensarnos escenarios futuros. ¿Cómo sería entonces si pasara este ejercicio de la pandemia? ¿Qué hubiese pasado si existiesen empresas que tuvieran entonces seguros o empresas de seguros que dieran seguros para pandemias? Que existieron y más o menos dos empresas
se salvaron o pues tuvieron ese cubrimiento por seguro, ya que tomaron ese beneficio. Entonces acá hablamos de mentorías, ¿no? Entonces el proceso de mentoría es muy bien recibido, el counseling es acompañar en esos elementos personales a la persona para que pueda desarrollarse y su potencial se vea emergente. Y el mindfulness, ¿no? La conciencia plena. Aquí yo siempre diré que la psicología positiva entra y hace lo suyo, pero pues procesos robustos. Esto no es que entonces hay el clima y la cultura están fracturados, entonces contratemos a un coach o a una persona que haga mindfulness, no, porque tenemos que ver, como bien lo mencionaba, la raíz del problema. Y este me encanta, que es el lifelong learning, aprendizaje para toda la vida, y es que tanto nosotros estamos formando en ese tipo de habilidades a las personas. En este caso, resiliencia, toma de decisiones. Si a mí me entrenan para tomar decisiones, posiblemente ese aprendizaje yo lo replique en mi vida personal y voy a tener un equilibrio de vida-trabajo. Y las plataformas de beneficios. Hoy en día, les muestro acá un ejemplo. Esto es una encuesta de felicidad organizacional que nosotros desde el Centro de Pensamiento venimos trabajando y que nos permite entonces medir dos cosas, sus dos dimensiones. Condiciones de trabajo, ¿sí? Preguntas como en su actual lugar de trabajo se siente estable laboralmente. Y dos, percepción de felicidad. Aquí considera que en su organización valoran su trabajo. Haga esa pregunta, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo estas mediciones precisamente para poder, desde el marco psicométrico estandarizado, en donde articulamos y rompemos el divorcio empresa, sociedad civil y academia, pues estamos midiendo esto, ¿no es cierto? Bien, recomendaciones para poder entonces hablar de flexibilidad horaria y para empezar a trabajar directamente en procesos de esta magnitud. Nosotros debemos entender que hoy los líderes intergeneracionales están presentando, es decir, personas muy jóvenes liderando equipos de personas con avanzada edad o mayores, o personas mayores liderando equipos de personas con edades, pues en este caso centennial, millennial, llamémosle en este caso generacionalmente hablando. Yo debo entender que el ciclo del trabajador, de vida del trabajador, va a determinar entonces qué yo podría entender como un beneficio o como flexibilidad horaria, ¿sí? Conocer al trabajador. Es importante que nosotros hagamos ese proceso diagnóstico de saber qué quiere la empresa. Debemos tener diferentes propuestas de beneficio. Yo quiero que entendamos algo, y es que si nosotros invertimos en salud, la relación es que si invierto 1 euro en salud, voy a tener un retorno a la inversión de 4. O sea, la relación es significativa. Entonces, esto no es invertir por invertir, porque muchas empresas realmente no tienen la infraestructura y financieramente puede que no sean tan robustas para poder implementar. Pero por eso hablo de pymes y hablo de empresas que a veces, ya con un ejemplo puntual lo pondré, no necesariamente la inversión debe ser significativa, sino debe estar la intención, ¿no? Medir el impacto, adaptar la vida laboral y personal. Eso es supremamente valioso. Entender que hay un horario de trabajo y que la persona debe también desarrollarse en otras aristas. En este caso, tomar el error como un aprendizaje. Algunos estarán de acuerdo conmigo, me gusta esto porque abre el debate, y es que en las grandes organizaciones equivocarse es una lección de aprendizaje y necesariamente servirá para no volver a cometer ese error, ¿sí? Si no nos equivocamos, no tendríamos la bombilla, ¿sí? En este caso de Edison, si no se hubiera equivocado 999 veces a la 1000, no hubiera creado la bombilla. No tenemos luz como la conocemos. Tener un pensamiento positivo frente al cambio. El ser humano y su cerebro no está diseñado de cambio. ¿Por qué? Por economía cognitiva. A nosotros no nos gusta que nos cambien de lugar, que nos quiten o nos pongan escenarios novedosos. Siempre buscaremos retornar a lo conocido. Y algo que les quiero compartir es el concepto de contrato psicológico. En algunas conversaciones con uno de los pioneros de esta teoría, José María Peiró, hablábamos y conversábamos que el contrato psicológico necesariamente es ese engagement, ese vínculo que existe más allá del contrato físico verbal. Es decir, ¿por qué las personas siguen a un líder? ¿Por qué los líderes tienen un equipo de alto desempeño? ¿Por qué puedo confiar entonces en mi líder? No obstante, aquí lo que planteamos es que, y lo decía Peter Drucker, me encanta, es que la cultura se come y se desayuna en la estrategia. Puedo tener una muy buena estrategia, pero si realmente nosotros no estamos comprometidos y entendemos que la rotación derivada, la desmotivación y a horas extensas de trabajo, pues definitivamente van a generar una improductividad. Entonces ahí creamos valor. El valor se crea de muchas maneras. Para ir cerrando, les quiero poner algunas conclusiones. Es importante mirar los empleos de manera sostenible, no en este momento viéndolos cómo afectan en temas climáticos, en temas ambientales, en temas internos. Debemos buscar un enfoque más humano, ¿sí? Yo siempre digo a mis estudiantes y a las conferencias en las que le doy a empresarios, en la revolución primera y segunda revolución industrial, decíamos que el ser humano era el apéndice de la máquina. Hoy en día yo digo que la máquina es el apéndice del ser humano.
Hoy es muy cómodo pensar en inteligencias artificiales, ¿verdad? Pero es que los datos los alimenta y el prompt, en este caso la programación, la da directamente la persona. Es decir, vamos a tener que sí o sí necesitar a las personas. Se automatizarán algunos trabajos, más de 70 millones de trabajos desaparecerán, el Foro Económico Mundial nos dice que aparecerán 100 millones de trabajos. Es decir, estamos preparándonos para tener entonces profesionales del futuro o trabajos que no existen. Debemos repensar el desarrollo organizacional y su estructura. Hoy en día las estructuras centralizadas han migrado a estructuras descentralizadas, necesariamente toma de decisiones, autonomía, ¿sí? Debemos estar al servicio del colaborador. Yo tengo las dos perspectivas, ¿no? Como empresa, tengo empresa y sé que, pues, definitivamente la composición social y el trabajo con personas no es nada fácil, no es sencillo, pero también estoy del otro lado de ver que podemos armonizar esa relación. Si yo invierto en el talento humano, tengo un retorno de la inversión llamada productividad. Transitar en los momentos correctos y no en todos. Esto es una recomendación que yo hago para gestión humana, ¿sí? Gestión humana a veces está en todo. Y hoy en día la llamada es, estemos en lugares correctos, no en todos los lugares. Pensar en toda la cadena de valor, ¿sí? Es pensar psíquicamente, holísticamente. No todas las mejores prácticas globales van a servir a la empresa, y eso lo dejo sobre la mesa porque muchas veces empezamos a hablar de tendencias, ¿sí? Empezamos a hablar de este tipo de estrategias que estamos viendo, no sé, en Estados Unidos, pero tenemos que tropicalizar lo que yo he venido a traerles amablemente el día de hoy. Y la innovación a veces viene de ideas pequeñas. Ustedes acá están observando a Colgate. Les quiero contar que en el 50 Colgate, con su pasta de dientes, estaba casi que en una quiebra. Pagaron consultores, mejor dicho, pagaron a empresas para que mencionaran qué era lo que estaba sucediendo. Y resulta que un señor de mantenimiento le digo, venga, si usted me da $100,000, yo le digo entonces qué debe hacer para mejorar esas ventas. Estarían tan desesperados que le pagaron a este señor $100,000 y el señor les entregó una servilleta. En esa servilleta había una pequeña frase que decía, haga el agujero más grande. Claro, entonces, ¿y por qué más grande? Pues porque resulta que en el frasco que usted vende tiene un agujero muy pequeño y sale muy poquita pasta dental. Le gusta al cliente, pero pues lo que estamos viendo es que no realmente entonces está generando un impacto de esa magnitud y ¡pum! Repuntó entonces Colgate. ¿Qué quiero decir con esto? Lo decía el gran padre de la publicidad moderna, David Ogilvy, ¿no? A veces las ideas más innovadoras vienen de ideas pequeñas. Entonces no nos limitemos a empezar entonces que esto sea solamente con una gran inversión. Entonces, quiero acá, pues aquí el QR que están viendo es pues, una pequeña encuesta de la satisfacción de este espacio, que me encanta conocer su perspectiva, pero quiero despedirme mientras ustedes escanean ese código con un pequeño, pues esto es un poema de Gustavo Yuste, me encanta, es un periodista y poeta nacido en Buenos Aires, que dice lo siguiente: un recordatorio para cuando lleguen los momentos de tristeza. Al igual que durante los cortes de luz, es recomendable salir a comprobar si solo somos nosotros o es en todo el barrio. Los problemas empresariales están en todos los sectores y en todas las organizaciones. El problema que nosotros estamos viendo es cómo hacemos para fidelizar el talento humano. Aprovecho ya en estos 3 minutos que me quedan para pasar a sus preguntas, contarles que el Centro de Pensamiento en Talento Humano del Politécnico Colombiano ha venido trabajando con diferentes organizaciones. Nosotros tenemos unos ejes relacionados a la reflexión en políticas públicas, trabajo en comunidad urbana, además de grupos de interés. Nosotros brindamos conceptos técnicos en gestión del talento humano y seguridad en el trabajo. Suministramos temáticas para investigación institucional e investigación dirigida basada en lo práctico. Evaluación organizacional, hacemos, como ustedes lo vieron, aplicación de instrumentos de medición. Ya hemos trabajado con empresas públicas, con empresas privadas, haciendo este tipo de mediciones para poder resaltar estos escenarios. Hacemos también, y los invito, pues ustedes ahorita les dejaré unos números para que puedan verlo, pues también hacemos informes, conferencias, estamos en redes sociales, usualmente nos invitan en estos espacios y tenemos una política de acceso abierto para que ustedes consulten qué hemos hecho. Y, por supuesto, la capacitación, formación e inmersión laboral en gestión del talento humano y seguridad de salud del trabajo. Aquí yo parto de una premisa y es que yo estoy en representación de un grupo de más de 5 profesores con grupos de investigación que realmente buscamos la practicidad y que esto no se lleve solo a un componente de investigación, sino que realmente esto tenga un sentido pleno, ¿no? Si ustedes quieren saber más,
en estos temas de flexibilidad laboral, de work and life, felicidad organizacional, gestión del talento humano, pues aquí están mis datos. Ustedes pues podrán, si quieren googlearme, ahí encontrarán pues entonces mi LinkedIn, en el QR también está mi información, podrán ver el LinkedIn personal, también mi correo. Si alguno de ustedes desea que se les envíe esta presentación, esto es de ustedes, esto es para que ustedes en sus empresas puedan crear estrategia, que me interesa, que pasemos del dicho al hecho. Y bueno, pues necesariamente sería lo que quería compartirles, siendo muy justo con el tiempo.